Buenos días, chicos. Bueno, ya estamos la mayoría, aunque faltan unos pocos compañeros. Entonces, empecemos con una revisión de lo que vimos la clase anterior. Si tienen dudas, pues aclara algunas dudas. Yo les pedí que revisen un par de artículos afines a lo que ustedes estén trabajando o el tema de interés que tengan. Y eso lo vamos a ver más adelante. Esos ejercicios que les pedí que hagan en cuanto a lectura crítica, eh, lo vamos a hacer más adelante junto con la clase que vamos a ver el día de hoy. Sí, entonces, permítame, abro. Aquí está. Solo una cosita, chicos, si me confirman que me escuchan bien, por favor. Y Sí, así me sí se entero si escucha. alguien está por ahí también. Ok, Paul, muchas gracias. Ya, chicos. Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? Se movió mi diapositiva. Ok, ya. Y entonces, una de las diapositivas importantes en la clase anterior fue, acuérdese, en la clase anterior iba del input, ¿no? Insisto en esto, motivo, por qué estamos viendo esta parte, es que nosotros necesitamos saber de qué vamos a escribir. Hablemos, nosotros estamos en la asignatura de escritura académica y para poder escribir, para poder producir, es necesario que nosotros tengamos qué decir, ¿sí? Y ese qué decir no sale solo de la imaginación, también la imaginación es, pero sale, en nuestro caso, sale de un conocimiento científico previo. Y es necesario conocer esos conocimientos. Entonces, por eso estoy motivando que si lo que nosotros queremos es que haya un input que ingrese conocimiento a nosotros y luego ya la próxima clase ya empezamos con la escritura y todo a sacar lo que tenemos dentro, ¿no? A sacar el conocimiento, las deducciones, nuestro razonamiento que tengamos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, motivado esta parte de la asignatura, pues nos quedamos con los niveles de comprensión lectora y dijimos que puede ser tanto a nivel literal, inferencial o crítico. Y el nivel literal, que es todo aquello que está explícito, que nosotros podemos sacarlo y que está a la vista, ¿no? Qué hace, quién es, dónde está, y nosotros hicimos un ejercicio en un artículo científico en el que manifestábamos o se manifestaba sobre fechas, sobre autores que están puestos en el texto, literalmente. Luego, a nivel inferencial, es que requiere competencias interpretativas, que se hace suposiciones acerca de un contenido. Y en este punto, lo que hacemos es, nosotros leemos y pensamos la lectura. Esto tiene que ver con la lectura activa que vimos. Sí, entonces, incluso nosotros podemos ver algo que está entre líneas, que no dice explícitamente el autor, pero que está llevando sus conclusiones a un punto. Ya. Y luego ya finalmente el crítico es que en función de nuestro conocimiento, de nuestros antecedentes a nivel de conocimiento científico en general, nosotros emitimos un criterio sobre la lectura que estamos realizando. Entonces, considerar estos tres niveles que siempre vamos a estar trabajando con ellos, vamos a leer y reproducir, porque al final lo que buscamos en nuestra escritura académica, la que vamos a hacer aquí, también va a ser a un nivel crítico, ¿no?
a un nivel inferencial, a un nivel crítico, todos los niveles los vamos a tener aquí. Y cuando ya escribamos, que es nuestro producto final, la tesis o el artículo científico, debemos tener la capacidad de poder argumentar, pero en función de algo que hayamos leído. Por eso la importancia de ese input, de leer. Listo. Dicho esto, me paso ya a la siguiente diapositiva que he preparado para el día de hoy y vamos a, vamos a hablar sobre texto, ¿sí? En cuanto a escritura académica, déjeme pongo las diapositivas y aquí está. Lo tengo en la nube y tarda un poco, ¿eh? Tarda un poco. Bueno, entonces, dentro de la escritura académica, nosotros veamos lo que son los tipos de texto, vamos a diferenciarlo entre cada uno de ellos. Al final, vamos a quedarnos con un par con el que vamos a avanzar. Por eso, la necesidad de que primero conozcamos qué tipo de texto y un poco ya vayamos definiendo sobre qué vamos a trabajar, sobre cuando estemos escribiendo, sabremos qué tipo de texto vamos a hacer y qué características debe tener. Entonces empecemos. En cuanto a tipos de texto, podemos definirlo según la intención del autor y según el texto como tal. Entonces, partamos primero de ellos según la intención del autor, que se dividen en cuatro: en narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo. ¿Sí? Al final nos quedaremos con dos de ellos y quiero que ustedes lo deduzcan con cuál nos vamos a quedar, pero los cuatro tipos de texto lo tenemos disponible tanto a nivel de periódicos, tanto a nivel de cuentos, de cómics, tanto a nivel de libros, a nivel de artículos científicos, y en fin, y eso debemos tener la capacidad de identificarlos. Y una vez que podemos identificarlos, pues nosotros tendremos la capacidad de escribirlos también, de producirlos, de crearlos. Esa es la idea de esta clase. Listo. Empecemos entonces con el texto narrativo, que este texto narrativo cuenta. Básicamente, esa palabra es la que nos va a llevar a escribir, o lo que nos permite definirlo como tal. Se basa en la explicación de hechos reales o ficticios, ¿sí? Básicamente con cuentos, o normalmente se trabaja con cuentos, en determinado tiempo y espacio. Entonces, en el texto narrativo entran también otros tipos de texto que abarcan desde descripciones de personas, paisajes o situaciones y argumentaciones. En este punto, los textos narrativos pueden ser de diferentes fórmulas y estilos, ¿sí? Aunque principalmente se pueden dividir entre narraciones en prosa o verso, cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces, insistimos en que aquí se basa en la explicación de hechos. ¿Cómo, en qué lo dividimos o cómo podemos, si nosotros quisiéramos escribir un texto narrativo, pues estaría compuesto de tres partes: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Sí, como un cuento. Ya les voy a poner un ejemplo. Pero no se olviden si están tomando apuntes, que yo lo recomendaría que tomen apuntes, sí, un cuadro sinóptico, un organizador gráfico, cualquier organizador gráfico, que el texto narrativo son cuatro. Empezamos con el texto narrativo, explicación de hechos, ¿sí? Y luego, ¿cómo está compuesto? Pues el planteamiento, el nudo y el desenlace, ¿sí? ¿Cómo lo escribiría si yo les pidiese un texto narrativo? Eh, veamos un ejemplo, veamos un ejemplo. Estábamos caminando por la senda cuando de repente oímos algo. Era el galopar de corceles, no sabíamos si eran amigos o enemigos. Aquí así que nos refugiamos entre los árboles y nos aprestamos a desenvainar las espadas. Y vimos cómo se detenían ante un claro. Fíjense en lo que va, no voy a leerlo todo, pero fíjense en la parte donde va, permítame anotar esto, aquí, cómo va detallando cada uno, ¿no? Nos refugiamos en los árboles,
nos apresamos a desenvainar y no, esto está muy relacionado con las obras literarias, ¿no? Básicamente en ese punto están. Entonces, nosotros en lo texto académico no necesariamente lo hacemos, pero a nivel de hobby hay personas que les gusta esto y que pueden llevarlo a cabo, ¿no? Profundizar un poco más sobre este conocimiento. Entonces, insisto en esta parte que el texto narrativo da una explicación de los hechos, así como se meten en los árboles, desenvainan las espadas, pues está explicando todo ello. Listo. Eh, Otro ejemplo, bueno, esto es un ejemplo de un cómics también, que este tipo de texto lo podemos encontrar en los cómics y es un detalle cortito, pequeñito. Había una vez una mota de polvo tan sola que se aburría en casa de la señora Rick y voló hasta la de una señora que se reunió con cientos de compañeras. Fíjense en que es un párrafo pequeñito, pero en este caso abarca todo lo que decíamos aquí. Hay un planteamiento, un nudo, voló y voló y voló, y el desenlace. Entonces, no hace falta, no necesariamente quiero decir, el texto debe ser extenso, simplemente basta con un párrafo en donde les va llevando estas tres partes. Entonces, si en algún momento se les pide un texto narrativo, puede ser tan pequeño o tan largo como ustedes decidan, pero que debe llevar estas tres partes, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Ya. Entonces, a manera de resumen, ¿sí? Como forma del discurso, la narración, este tipo de texto, ojo, el discurso puede ser hablado o escrito. Digo esto porque normalmente el discurso se suele relacionar con un discurso oral, pero no, también puede ser escrito. Dos formas del discurso, la narración, tipo de escritura creativa, normalmente creativa, con obras literarias, géneros textuales, novela, cuento, anécdota, leyenda, canciones, poemas o chistes, los cartoons, normalmente ya no, en castellano me olvidaron. Las caricaturas, perdón. Ya, la escritura se centra en la imaginación, la fantasía y la invención del autor normalmente, y el objetivo es satisfacer las necesidades de inventar y crear a través del lenguaje eh, como, eh, como instrumento de expresión de sensaciones, opiniones y fantasías personales. ¿Sí? Entonces, vale la pena que lo tengan presente, este tipo de texto. Otro de estos tipos de texto es el descriptivo, ¿sí? Y en este básicamente se encarga de detallar, de definir. Se basa en la definición de algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación, una descripción. ¿Sí? Es tal cual verlo. De hecho, esto se divide en objetivo o subjetivo también. ¿Ya? En el texto descriptivo se pone especial énfasis en los detalles y en las definiciones. Se puede diferenciar entre texto descriptivo técnico o texto descriptivo literario también. El técnico, nosotros vamos a, cuando leamos, o quién sabe, ya lo puede estar identificando, cuando leemos un artículo científico o un trabajo de fin de grado, van a ver que un texto eh, o que contiene texto descriptivo y deberían identificarlo dónde está, ¿no? Bueno, más adelante vamos a hacer este ejercicio donde encontramos un texto descriptivo. Y ambas facetas representan estilos de textos descriptivos totalmente opuestos, el técnico o el literario, me refiero. Entonces, un ejemplo del descriptivo es, por ejemplo, aquí en este caso hablar del león africano e irlo describiendo, fíjense. El león africano pertenece a los felinos, es de un tamaño muy grande y aproximadamente 1,75 metros, midiendo desde la cruz hasta el suelo. Su largo promedio es de 2 metros, midiéndolo desde la cabeza hasta la cola. Va detallando cada punto. Si quieren un ejemplo más específico, afines a nuestra carrera, esto lo vamos a encontrar en los métodos, por ejemplo. Si es que yo hablo de que utilicé una transformada de Fourier para obtener las características en frecuencia o utilicé un equipo a nivel de hardware, utilicé un equipo de adquisición de datos
pues van detallándole y describiéndole qué tipo de dispositivo electrónico lo han utilizado, ¿sí? Y van en función de esto de los hechos, ya refiriéndome a un ejemplo muy específico en la carrera que tiene que ver con electrónica en general, mecatrónica, electricidad, eso. Ya, bueno, este es otro ejemplo, cortito, pero es descriptivo también. ¿Sí? Y aquí en este punto hagamos una pausa para hablar y diferenciarlos entre descriptivo, ¿sí? Los dos primeros que habíamos hablado, este descriptivo y narrativo, y luego vamos a hablar sobre el expositivo y el argumentativo, ¿sí? Entonces veamos este video que he preparado un poco para diferenciar y poner más ejemplos sobre lo expuesto anteriormente. Veamos entonces, chicos. ¿Me confirman que escuchen nada más? Hola, cuando quieras elegir qué película ver, te recomiendo siempre... Pausa. El audio está bien, chicos. Sí, Sí, Perfecto, sí. gracias. Gracias. leer lo que sale atrás, porque ahí encuentras una descripción de cómo es la película y también te cuentan de qué se trata. Buena película. La última vez vimos cómo reconocer los textos de tipo argumentativo y expositivo. Ahora vamos a ver otros dos tipos de texto, los narrativos y los descriptivos. Cada vez que contamos algo, ponemos en práctica el texto narrativo. La idea del texto narrativo es crear un mundo que puede ser ficticio o no, y que puede buscar entretener al lector o informarle de algo. Ojo, que el texto narrativo no es lo mismo que el género narrativo, que es un género literario. El texto narrativo puede ser literario o no literario. Un texto narrativo literario es una novela o un cuento, y un texto narrativo no literario puede ser una crónica del diario o una noticia. Fíjate en esto. La joven salió de su casa sin saber que esta sería la última vez que vería a su familia. ¿Y ahora? La joven salió de su casa sin saber que esta sería la última vez que vería a su familia. Los dos enunciados son textos narrativos, aunque se dan en contextos absolutamente diferentes. El primero... A ver, permítame un momento. Que... Voy de nuevo, chicos. Sí, ok. Ya. Vale, ahí creo que ya funciona. Permítame. No sé qué pasó aquí. Salir de la casa, no saber que no va a volver, y un espacio donde se dan estos acontecimientos. Fuera de la casa tienen personajes, A ver. la última vez que vería a su familia. Ahí está. Los dos enunciados son textos narrativos, aunque se dan en contextos absolutamente diferentes. El primero podría corresponder a un cuento, una novela o un relato de ficción. El segundo puede ser parte de una noticia o de un programa de crónicas policiales donde se narran hechos desde la realidad. Ambos poseen los mismos elementos. Tienen un narrador, tienen personajes, la joven, acontecimientos, salir de la casa, no saber que no va a volver, y un espacio donde se dan estos acontecimientos, fuera de la casa de la joven. Pasemos a los textos descriptivos. Estos siempre responden a la pregunta ¿cómo es algo? Las descripciones muestran las características de algo o de una persona en concreto. Es como si dibujáramos con palabras esas características. Existen descripciones subjetivas y objetivas. En la subjetiva incorporamos apreciaciones propias para describir algo o alguien. Por ejemplo, vendo hermosa y acogedora casa con cómodas habitaciones y encantador jardín. Pero si publico un aviso que dice, vendo casa de 100 metros cuadrados, jardín con piscina, 3 dormitorios, en condominio cerrado, en este caso me limito a decir las cosas tal como son, sin involucrar mis percepciones personales. Cuando describimos personas también podemos hacerlo de diferentes maneras. Primero, una descripción objetiva o prosopografía. Simple nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Johnny Depp.
Hombre de contextura delgada, de pelo largo, castaño oscuro y tez morena, ojos negros, pómulos destacados. Ahora, si conocemos mejor al personaje, podemos hacer una etopeya, o sea, una descripción de sus características psicológicas. A pesar de su cara de chico malo, es un hombre tierno, sensible, romántico e intelectual. Por último, cuando incorporamos los rasgos físicos y los psicológicos, estamos haciendo un retrato. A pesar de su cara de chico malo, este moreno actor es un hombre sensible y sus ojos oscuros transmiten el romanticismo que siempre lo ha caracterizado. Además, se pueden hacer otros tipos de descripciones de personas, como la caricatura, donde exageramos los rasgos físicos y psicológicos de manera negativa o imperfecta, o la descripción laudatoria, donde se exageran los rasgos positivos de una persona idealizándola. Los autorretratos son también textos descriptivos, o las topografías, cuando describimos un lugar, o la zoografía, cuando describimos animales, o la cronografía, donde se describen épocas o periodos de tiempo. Hasta acá hemos visto los tipos de texto que vas a tener que analizar y reconocer en la PSU. Nos vemos próximamente. Ok, chicos. Entonces, como se darán cuenta, este video lo que busca es resaltar que no es exclusivamente lo que nosotros vemos de textos narrativos, que hay objetivos y subjetivos, sino que hay otros tipos de texto, pero afines a lo que nos compete dentro de las carreras de ingenierías, nosotros no vamos a profundizar en ello. Por eso me ha gustado me gusta estos videos que presenta esta chica y darles una panorámica de lo que ustedes pueden encontrar. Si a alguien le gusta el arte, que acuérdense de la primera clase, si alguien tiene un hobby, le gusta escribir, está muy bien, que bueno, ojalá lo cultive. Ojo, simplemente decirles que no es el fin de de la asignatura como tal, pero existen otros tipos de texto también. Entonces nos quedamos aquí simplemente permítame un momento. Simplemente para resumir, en esta parte hemos hablado del narrativo y descriptivo, ¿ya? Y del descriptivo vemos que podemos tenemos más tipos o subtipos de texto si se lo quiere ver desde un punto de vista. Ahora veamos un poco con los que nos vamos a quedar, el argumentativo y el expositivo, ¿sí? Entonces, antes que nada, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos. Bueno, está claro. Esto no pongo énfasis. El video fue bastante es ilustrativo y, y a escribir, a escribir. Bueno, ya les comentaré algo también al final sobre esta. El texto expositivo no tiene por qué estar alejado de nuestra carrera. Insisto, si a alguien le gusta escribir, excelente, ¿no? Excelente que cultive ese hobby. Volvamos al tema. Textos expositivos. Básicamente, lo que hace un texto expositivo es aclarar o presentar el significado o de una palabra o de un texto en general. Sí, tiene como fin el hecho de informar de manera objetiva sobre ello sin que prevalezca el punto de vista de quien lo está escribiendo. Esto tiene implicaciones y diferenciaciones con el texto descriptivo subjetivo. Acuérdense cuando hablaba de vendo una bonita casa con un patio acogedor y demás. Sí, eso es lo que la persona cree que es bonito. Por eso en la escritura académica, evitar esos adjetivos cuando no hay evidencia de ello. Entonces, en el texto descriptivo se lo hacen subjetivo, genial, en otros ámbitos, muy bien. Pero en el texto expositivo, que es el que nosotros vamos a utilizar en la escritura académica, evitar esas subjetividades. ¿Sí? Y es por ello que nosotros debemos reconocer estos tipos de texto. Por eso la justificación de estar viendo ahora, aunque parecería fuera de lo que es la teoría en una ingeniería, uno creería ello, pero no, es para transmitir ideas. Y por eso la argumentación del método científico, de ciencia y tecnología, y ahora sobre textos expositivos, es que tiene una razón de ser y aquí nosotros transmitimos las ideas. Sí, lo que hemos descubierto, lo que hemos aplicado, aquí transmitimos las ideas
pero hay que especificar cómo transmitimos las ideas. Entonces aquí ya marcamos una diferenciación entre, entre algo ficticio, algo real, algo subjetivo y algo objetivo. Acuérdense, el texto expositivo tiene como fin el hecho de informar de manera objetiva sobre ello sin que prevalezca el punto de vista de quien lo esté escribiendo, o sea, eliminando la subjetividad. Lo bonito, feo, me pareció excelente, un criterio que debería estar fundamentado en los hechos que se está presentando. Eso, así que el texto expositivo nos interesa bastante, chicos. Es el que vamos a escribirlo, de hecho. Se puede diferenciar entre divulgativo, técnico o específico, y estos textos nosotros normalmente lo vamos a encontrar ya sea en su trabajo de titulación, cuando se dicen que eviten subjetividades y poner en las conclusiones, a mí me pareció muy bonito el trabajo, ¿sí? Eso es una apreciación personal que no está fundamentado en hechos y que no tiene objetividad. Entonces, ustedes van a encontrar ese texto expositivo que ya vamos a ver cómo lo escribimos, ¿no? Pero ya saben diferenciarlo y por qué no debe ir sus apreciaciones. Esos textos suelen estar relacionados con los trabajos de investigación, las tesis, las monografías, los artículos, conferencias o ensayos, entre otros. Entonces, un ejemplo, bueno, un ejemplo académico sobre el Ecuador. Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es un país americano ubicado en América del Sur, limita al norte con Colombia y al sur y al este con Perú. Va objetivamente describiendo, ¿sí?, al Ecuador. Fíjense en que aquí se evita el Ecuador, a mí me encanta porque tiene un verdor increíble, su cielo es despejado y tiene un azul que me fascina, nada de subjetividades. ¿Sí? Es puntual, objetivo, se refiere al objeto como tal. Ya, y además que no voy a, este texto que no lo voy a leer, ¿no? Todo. Entonces, en resumen, la forma del discurso en cuanto a la exposición, el tipo de escritura es funcional, informativo, referencial, y normalmente se utiliza para una correspondencia, para un correo electrónico, por ejemplo, reseña, currículum vitae, para un informe, para un resumen o abstract también que se conoce en inglés, para una definición y para dar instrucciones también. ¿Sí? La escritura se centra en la exposición de los hechos o los datos. El autor se preocupa fundamentalmente de controlar la corrección de la información que sea clara y que sea rigurosa también. Y el objetivo básico es comunicar, informar, explicar, plantear la información en textos que competen al ámbito laboral y social. Ya, de nuevo, más adelante tengo un video en donde la chica lo expone bastante bien la diferencia entre o básicamente describe cómo es un texto del tipo de exposición, ¿sí? Expositivo. Y finalmente, el último tipo de texto, el texto argumentativo, básicamente aquí vamos a intentar convencer, pero convencer con argumentos, con razones. Entonces, se utiliza para defender o rechazar una idea, proyecto o pensamiento en general. Sí, tiene que ver mucho con la tesis que nosotros planteamos, ¿sí? Como esa proposición que nosotros planteamos. El objetivo es llegar a convencer a quien lo lee que se apoya en un argumento. Insisto, aquí el texto argumentativo, nosotros planteamos una tesis y razonadamente lo defendemos, ¿sí? Damos argumentos, por eso argumentativo. No cuenta con tantas estructuras, sino que tiene una introducción y un cuerpo en donde se detallan los argumentos del por qué se redacta el texto. Entonces, básicamente, fíjense en que el expositivo es relatar los hechos reales objetivos y el argumentativo es tratar de convencer, ¿sí?, sobre una posición dada. Esos serían las dos diferenciaciones básicas entre estos dos. Bueno, aquí es de un libro, he obtenido ahí, lo ven, el ejemplo de texto argumentativo,
y Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable. Acuérdense que al inicio nosotros lo que pusimos, ¿cómo está constituido el texto argumentativo? Con una introducción y cuerpo, en donde se detallan los argumentos del por qué se redacta el texto. Ojo, y al final uno trata de convencer, y eso es lo que vamos a ver nosotros aquí. Primera parte, la introducción. Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable de la vida de las personas. Introducción. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual no estamos conectados. ¿Sí? Luego va dando una mayor introducción sobre el tema, va profundizando sobre el tema y al final, fíjese en el último párrafo, la argumentación. Usar el Internet para el entretenimiento no es algo malo en sí, lo malo es abusar. El mundo de la web está plagado de conocimientos muy útiles, lo ideal sería también utilizar en esa faceta y que no sea solo como manera de ocio. Entonces, fíjense que dio una introducción que es del Internet, ¿sí? Abordó sobre un libro llamado Internet de Ingo Lackerbauer y habla más del Internet y se involucra un poco más sobre el tema y luego ya da la argumentación que no es algo malo, ¿no? Sí, pero en función de los hechos menciona, fíjense que aquí habla sobre un libro y referencia a un conocimiento en este caso, este libro llamado Internet. Entonces, el fin, acuérdense, convencer y dar razonamientos. Ya, aquí, bueno, eso lo dejamos este ejemplo, otro ejemplo, y a manera de resumen, de igual forma con las tablas, esas tablas les recomiendo que lo vayan apuntando, y voy a hacer un resumen de todo esto después del video que vamos a ver, y vale la pena, los he puesto aquí porque es un buen resumen, ¿no? Sobre qué hace, a qué se refiere, o ejemplos de texto y los objetivos básicos que tiene. Entonces es un buen resumen para diferenciarlos entre los cuatro tipos de texto que tenemos. Listo. Las formas del discurso, la argumentación. Tipo de escritura, persuasiva, informativa y argumentativa. Persuasiva, que le intenta convencer, ¿no? Géneros textuales, ¿cómo? ¿En qué obras o qué material lo encontramos? Pues en ensayos, editoriales, artículos de opinión, comentarios y anuncios publicitarios también podríamos encontrarlo. La escritura se centra en la tesis que defiende el autor, quien utiliza técnica de tipo argumentativo y estrategias persuasivas, tratan de convencer sobre esa tesis. Y el objetivo básico, exponer las ideas del autor e influir y modificar las opiniones del receptor. Ya les voy a ir dando detalles, ya les voy a poner un ejemplo con un artículo y al final el ejercicio es que nosotros identifiquemos estos tipos de texto en lo que nos compete en la carrera, en material técnico, ¿no? Listo, entonces antes de pasar a ese ejercicio, veamos un ejemplo para clarificar, si no ha quedado claro en algún punto, la diferencia entre lo que es expositivo y argumentativo. Ya mira, escucha. Se baten los huevos enteros, se les agrega el zapallo, azúcar al gusto y vainilla u otro perfume. Se acaramela el molde, se vierte el budín y se cuece al horno a baño María. Sí, ¿me entendiste? Sí, ok, ya, te tengo que cortar, chao. Hola, ¿te fijas que siempre que nos comunicamos lo hacemos a través de textos? En términos formales, existen dos modos de representación de los textos. Existen los textos orales y los textos escritos. Pero si vamos al contenido y a la función, podemos ver que existen distintos tipos de textos. Los expositivos, los narrativos, los descriptivos y los argumentativos. Hoy vamos a hablar de los textos expositivos y argumentativos que están muy presentes en la PSU del lenguaje. Partamos con el texto expositivo. Si, por ejemplo, después de ver este video sientes que tienes que profundizar más sobre los conceptos que se pasaron, puedes ir al portal Educar Chile y en la sección de la PSU vas a encontrar mucha información sobre tipologías textuales. Estos textos que te explican conceptos, tienen ejemplos y además te dicen cómo identificarlos en la PSU son textos expositivos. En palabras simples, un texto expositivo es el que transmite informaciones, que transmite un saber. El mensaje transmitido es objetivo y claro.
Sin ir más lejos, ahora mismo que estás viendo este video, estás frente a un texto expositivo. Otro ejemplo son las instrucciones para contestar cada sección de la PSU. Lea atentamente, elija la opción correcta. Los textos científicos son un tipo de texto expositivo, pero especializado, con sus propias jergas y destinadas a lectores específicos. Son los libros que escribe un economista para otros economistas, un biólogo para otros biólogos, como por ejemplo esta tesis doctoral. Análisis de las funciones de los genes GSM, PROS y MNB en la gliogénesis y la neurogénesis postembrionaria de Drosophila. ¿Qué tal? Pero también hay textos expositivos más simples y que están dirigidos a un público general, como las enciclopedias o Wikipedia, o esta excelente serie de textos expositivos literalmente a prueba de tontos, Philosophy for Dummies. Un texto expositivo puede tener definiciones que responden a la pregunta ¿qué es?, como una definición de un diccionario. También puede tener clasificaciones, comparaciones, ejemplificaciones. Y su intención comunicativa es la referencial, porque busca informar objetivamente acerca de algo o alguien. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero pónganle una argumentación. Escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme, porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. Va a ser difícil. Ahora, si comentando una película con un amigo le dices, no me gustó esa película porque es mala, eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando, y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, la o las tesis, los argumentos y las conclusiones. Hoy vimos los tipos de texto expositivo y argumentativo. La próxima vez nos centraremos en los textos descriptivos y los textos narrativos. Listo, chicos. Entonces, insisto, aquí rescatar tres cosas, ¿no? A más de las dos diferenciaciones que hace entre texto explicativo y texto argumentativo, insistir en lo que hace al inicio, ¿no? Mencionar que el texto no es, voy a encender la cámara, lo apagué por el ancho de banda que consume. Entonces, al inicio remarca en que el texto puede ser tanto a nivel oral como a nivel escrito. Insisto en esto porque normalmente se relaciona el texto solo con lo escrito, pero no es así. Y aquí la autora de este video pues relata eso, relata que existen dos tipos de texto. Eso y luego ya las diferenciaciones que hace entre explicativo, que es lo objetivo, ¿sí? Relatar, transmitir un saber objetivamente, y luego ya el argumentativo que busca persuadir, convencer.
Eso, puntualizar las dos. Finalmente, dividir también, que conozcan que los tipos de texto, según la intención del texto, se dividen en dos, tanto en género literario y un género académico. El género literario básicamente lleva lo narrativo y descriptivo, que lleva algo de puede llevar algo de subjetividad, y el argumentativo y expositivo, que se lo trabaja más a nivel académico y es el que nosotros vamos a utilizarlo. ¿Sí? Eso. Aquí hago una pausa, mecanismos de cohesión textual, hago una pausa para despejar dudas y si es que no hay dudas, vamos a hacer unos ejercicios sobre reconocer estos tipos de texto. ¿Por qué necesito reconocer? Porque eso me va a permitir luego, cuando yo escriba, saber qué tipo de texto quiero, a qué tipo de texto me voy a referir. Puede ser narrativo, descriptivo, pero básicamente aquí en la asignatura vamos a hacer uno del tipo argumentativo y expositivo. Esos chicos, entonces despejo las dudas si es que tienen dudas. No, si no me preguntan, yo les pregunto. Vamos a ver. Jordan, ¿estás por ahí? Sí, presente. ¿Te aburrió la clase? No, ha estado interesante ver Ok. cómo se saca bastantes ideas y varios textos. Como a mí me gusta leer, me interesa más, digamos. Eso es genial, Jordan. Es un buen hábito, un excelente hábito. Síguelo cultivando. Ya, Gracias. ahora, si tú has escrito mucho, escribimos mucho en el transcurso de la carrera. Incluso cuando nos graduamos escribimos más porque tenemos más cosas que decir. Ojo, no más, corrijo. O queremos decirlo más cosas. Entonces, en el transcurso de lo que va de tu carrera, Jordan, ¿qué tipos de textos crees que has escrito? Textos, se podría decir más mm, como tipo científico argumentativo, podría decir, Te ayudo. Por ejemplo, cuando tú haces un informe, has hecho un informe en un proyecto laboratorio. de laboratorio. Ahí, cuando tú describes, bueno, y utilicé estas herramientas, estos materiales, te inventas algo, mencionas o al menos mencionabas algo de que te gustó el material porque está bonito, porque es suavito, porque es delicado. ¿Haces esa diferencia? ¿Hiciste esa descripción quizá en algún momento? No, nunca he hecho No se esas hace, ¿no? descripciones, no. Eso es, más te refieres a los hechos. Por Sí. tanto, nosotros nos podríamos quedar ya con lo que tú me acabas de decir, más nos quedamos ya en el género académico, que es normalmente lo que nosotros hemos utilizado. Ya, y en el informe técnico que tú haces, ¿de qué tipo crees que harías? ¿O puedes utilizar los dos? O Eh, bueno, Podría ya. utilizar los dos. Expositivo podría decir que podría agregar en el informe unas imágenes detallando lo que se hizo en la práctica de laboratorio, un ejemplo. Y argumentativo sería en las partes de las conclusiones, llegar al objetivo de la práctica que fue en sí. Eso es. Eso es. Entonces, ¿qué intento con este ejemplo o con esa pregunta que le hacía a Jordan? Lo que intento es decirles que nosotros hemos hecho esta escritura, hemos realizado, tal vez sin conocerlo. Supongo, yo al menos creo que en la carrera, como no recibimos mucho de esta parte de literatura y esto, nos concentramos más en los conceptos técnicos, científicos, a veces dejamos de lado, pero son importantes y lo hemos venido utilizando. Entonces, en un texto podemos utilizarlo, de hecho debemos utilizar esos dos tipos de texto, tanto a nivel descriptivo, bueno, más que descriptivo, a nivel explicativo y a nivel argumentativo, que se lo hace a nivel de las conclusiones. Efectivamente, en los artículos científicos también, ya les adelanto, y eso quiero hacer un ejercicio con ustedes, en los artículos científicos también van de los dos tipos, ¿sí? En la discusión va una argumentación, se habla sobre la tesis que se planteó en la introducción
Y luego ya en la metodología nosotros vamos explicando qué es lo que hicimos en función de los hechos, nada subjetivo, se evita las subjetividades. Ok, muchas gracias Jordan por tu ayuda. A otro compañero, no sé, al azar, Byron Alexander. Se nos fue Byron. A él sí le pareció Inge, aburrido. Byron, sí, ¿qué tal esta introducción? A veces es ingeniería, lo podemos ver como aburrida. ¿Qué te pareció esa introducción nada más? está interesante. Argumentativo. Dame un texto argumentativo. Acuérdate lo que dijo la chica de la película. No sé si viste el video, el segundo video. Eh, ¿Te acuerdas de cuando hablaba del argumentativo y hablaba? que, ¿Qué te tra- pareció la película? que transmite Mala. información. El argumentativo. ¿Te acuerdas o no? eh, lo que transmite un mensaje claro y objetivo. Ya, ese es el explicativo. Pero eso ya en la escritura, ¿no? El texto como tal. Bueno, vamos, bueno, dejémosla a Byron un momento. Edwin, ¿te encuentras por ahí? Ojo, Byron, que todavía no hemos terminado. Quiero escucharles un poco más sus Presente. comentarios. Edwin, Maestro, eh, entonces, buenos días, buenas tardes, no sé qué hora es, pero bueno, buenos días. Edwin, en tu carrera, bueno, antes que nada, este tema, ¿conocías antes de esos tipos de texto y pensabas que en algún momento lo ibas a utilizar? Si conocías, pensabas que en algún momento lo ibas a utilizar, ¿lo utilizaste en tu carrera? en la vida práctica sí se necesita, y más como se está estudiando, entonces sí se necesita tanto el texto argumentativo, igual informativos, igual todo eso para, igual como estamos al final, necesitamos para lo que es las tesis, Ya. como ir Decirles de desarrollando. paso, decirles de paso, chicos, que nosotros vamos a necesitar no solo en la carrera, ¿no? Van a hacer informes ustedes, van a redactar mails. Esos mails ya vamos a ver cómo escribir, ¿no? Cómo escribir, de hecho ya viene la ortografía, que eso, ojo, eso es un recorderis nada más, porque ya lo hemos visto a lo largo de la vida. Pero siempre vamos a estar escribiendo. Y la claridad de nuestras ideas tiene que ser transmitida y aprovecharnos de estas herramientas que ya nos va desglosando aquí 4 tipos de texto, ¿sí? Entonces, no solo en la carrera vamos a utilizarlo, Edwin, sino que a lo largo de la vida vamos a utilizarlo, seguro vamos a seguir escribiendo. Dicho esto, ¿tú has utilizado algún tipo de texto? Ahora puedes determinar qué tipo de texto has utilizado en tu carrera, Edwin. Argumentativo, Solo argumentativo. más que eso, en lo que Ya. como ustedes en los informes. Eso es. También han utilizado, seguro utilizaron el expositivo, Edwin, Sí, porque exacto. relataste hechos, ¿no? Ibas y describías, no sé, cuéntame un informe de qué, y así aprendo también de ti, Edwin. Uno de los argumentativos podría ser de los... No, más que nada, por ejemplo, cuéntame sobre un informe en ingeniería. Tú eres de ingeniería civil, ¿no? Sí, Ya, un informe que hayas hecho, qué hacías en el informe? ¿Cómo estaba estructurado el informe? ¿Te acuerdas o ya no te acuerdas? de los puentes de Gerber. ¿Ya? ¿Qué hablabas Entonces, sobre ellos? ¿O qué hacías? ¿Qué hiciste? ¿Una práctica? ¿Un informe de práctica? le detallo eso. Claro, pero para entenderlo, ¿no? Porque recuerda que somos es heterogéneo este grupo. Recién estoy haciendo ese tipo. Podría hablarle de los comportamientos de masa según Eso con es. polea. Perfecto, háblanos un poco. Entonces, dependiendo de lo que... mm, dependiendo de la polea, tanto sea el diámetro menor o mayor, el esfuerzo que ejercería una persona al momento de, de, de- de poder transportar esa carga, ya sea pesada, poder ejercer la menor fuerza a una mayor masa. Perfecto. Entonces, bueno, eso tiene que ver con física y ese principio de física, pues lo llevan a la ingeniería civil.
En este caso, si te das cuenta, has mencionado polea, esfuerzo, pero ahí no es que no entra la subjetividad, ¿no? Entonces, has relatado, supongo, en tu informe habrás relatado, habrás escrito cómo hicieron la polea, qué diámetro tenía la polea, o en general, qué características tenía la polea, pero en función de esa polea que utilizaron en ese informe, y lo iba describiendo. Y luego, al final, ¿hacían conclusiones o no hacían conclusiones, Edwin, en el informe? ¿Sacaban conclusiones? Sí, Ya. Y hacían, sí, sí, se acaban. el informe, ¿qué iba? Sacan, Objetivos, el problema, supongo, era descripción del objetivos, problema. marco teórico, desarrollo, claro, el problema, Ya, lo que se va a analizar. eh, En este caso también nos hacían lo que es diagramas, ya. materiales, eh, Bueno, y el procedimiento y las conclusiones. eso es. Normalmente se Recomendación. basa, largo, eso es. En la parte inicial del problema, supongo tenían una tesis y luego sobre esa tesis, porque acuérdense, esa tesis es una proposición, es una afirmación, ¿sí? Que da como respuesta positiva o negativa al final de todo. Entonces, esa proposición realizan el experimento con todas las características, van explicando esas características y al final hablan de los resultados encontrados con la experimentación que hicieron sobre la tesis que se plantearon al inicio. Entonces es un ejercicio argumentativo. Argumentan que todo lo que hicieron, porque no podían hacer una polea cuadrada. No sé si hay poleas cuadradas, de hecho, a nivel experimental, pero no tiene mucho sentido por el rozamiento y bueno, y hay principios físicos que lo sustentan, pero van describiendo todas esas características del experimento que ustedes hicieron, pero refiriéndose a los hechos, insisto, objetivamente, y luego sobre la tesis, pues dan la argumentación de por qué eligieron o qué querían ver de acuerdo a la tesis que tenían. Entonces, insisto, este ejercicio que hago con Edwin, con Jordan, tiene el objeto de decirles que ya hemos venido trabajando, hemos escrito textos, pero ahora lo hacen de una forma, a partir de aquí, quiero que lo hagan ya de una forma consciente en cuanto a la escritura, qué es, qué tipo de texto es y qué debe tener. ¿Sí? Ya. Por favor, entonces, ahora ya sabemos que las tesis, si algunas tesis se escribían, espero que ya no, pero se escribían con estas conclusiones, no. A mí me pareció el trabajo muy bonito porque me permitió aprender. Entonces, ahora ya sabemos que eso entrará en un cuento, entrará en una historieta que está muy bien, ¿sí? En un comentario quizá, pero ya a nivel académico, eso ya no, esa escritura, esa redacción ya no es válida, porque tiene que ser objetiva. Eso es el punto al que quiero llegar, chicos. Listo. Ahora sí, vamos con el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Yo primero voy a partir de ese artículo académico que les había puesto en el aula virtual sobre la industria 4.0 y vamos a ir identificando los tipos de texto, qué tipos de texto y todo. Y luego vamos a hacer ejemplos con cada uno de ustedes en función de los artículos que hayan leído. Eso es lo que he preparado para la práctica de estos contenidos, chicos. Entonces, permítanme un momento, voy a acceder al aula virtual. Sí, dejo de grabar un momento. Yeah. Y pido lo mismo de parte de ustedes, ¿no? Accedan al aula virtual, accedan a ese artículo. Ese artículo que está es de acceso abierto, así que todos van a poder entrar. Entonces, ya estoy en el aula virtual. Recording. Estoy en el aula virtual y dentro de ello están materiales y recursos, lectura comprensiva
inteligencia artificial en la industria 4.0, ¿no? Entonces, si doy clic aquí, van a acceder al artículo con el que queremos trabajar un poco más en estos momentos. Ya. Listo. Voy a ponerlo en PDF, ¿sí? Para facilitar la lectura. Listo. Entonces, este es un review. Ojo, revisen cuando ustedes estén leyendo o los artículos que tendrán a su alcance y que estén interesados. No todos son los reviews. Hay diferentes formas de escribirlo. En este caso, mi ejemplo es un review. Ya. ¿Qué es un review? Para quienes no conozcan sobre esta área, es un estado del arte sobre una temática. Traduzcámoslo también. ¿Qué es un estado del arte? Es una revisión bibliográfica de los hechos, de las publicaciones, de los trabajos que se han realizado hasta el momento de la creación del artículo, y que trata sobre ver las problemáticas, qué desafíos tiene o qué desafíos le resta por cumplir. ¿Sí? Entonces, los reviews, cuando nosotros estemos involucrándonos en un tema, leer un review vale la pena si no conocemos sobre la temática. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podríamos ver en el texto, a simple vista, con una imagen que hicieron, eso es, a una imagen en donde ustedes van a encontrar el texto básicamente refiriéndose al objeto, lo que han investigado. En el review a mí me gusta porque puedo decirles básicamente con autores. Aquí miren, voy a aumentarle de tamaño. Esta se va a que las publicaciones de revistas Q1 en una base específica sobre la industria de inteligencia artificial en la industria. Entonces, nombrando qué tiene publicación en cuanto a industrial AI, artificial intelligence. Entonces, luego ya nos da la idea esa búsqueda sobre inteligencia en la industria muestra qué revistas del primer cuartil se encuentran publicando más sobre esta temática. Y ahí vemos IEEE Access es la mayor, ¿no? Que está publicado ahí. Y luego siguen otras revistas que también hablan sobre la temática, pero no tanto, ¿sí? Entonces, es un hecho. Va informando, en este caso, expositivo, sobre un saber, sobre lo que está en este momento. Otro ejemplo, veamos les decía, a mí me gusta, otro ejemplo aquí puede ser esta tabla, ¿sí? El autor expone lo que ha visto, en este caso valora las aplicaciones de la industria y qué métodos ha utilizado. Entonces, aquí expone la aplicación, el dominio de aplicación sobre colaboración de robot, ¿sí? Sobre el trabajo, sobre la fuerza de trabajo y qué metodologías de aquí en este caso aprendizaje profundo, haptic touch, statical, diferentes metodologías que ha utilizado, es un hecho. O sea, el autor está refiriéndose a que ha leído todos estos, él o los autores, está indicando que se ha leído todos estos textos, todos los que vemos aquí, y que ha utilizado determinado método, determinado algoritmo. ¿Sí? Ya, entonces, fíjense en qué es lo que les quiero transmitir ahora, que en esta parte los autores van mostrando lo que han consultado. Aquí no interviene que modificaron, me invento, con que modificaron, que ellos hicieron una metodología y alteraron esta metodología, cambiaron, qué sé yo. No, aquí simplemente leyeron sobre un autor y manifiestan que este autor utilizó tales o cuales cosas, tales o cuales metodologías, tales o cuales algoritmos y demás.
Luego, eso en cuanto a lo expositivo, que está el autor mostrando hechos. Ahora, podríamos en este artículo buscar si es que hay argumentación. ¿Dónde podría seguramente debería estar? Es si es que hay una discusión, si hay unos desafíos sobre los cuales el autor dice, yo me planteé que la industria, que la inteligencia artificial en la industria 4.0 es útil y presenta hechos y al final discute sobre ellos. Dice, miren, si es posible que la inteligencia artificial se utilice en la industria 4.0, pero tiene una problemática y describe las problemáticas. ¿Sí? Entonces ahí está argumentando que sí, sí es posible utilizar la, métodos, algoritmos de la inteligencia artificial, pero que todavía no es preciso, que todavía le falta por alcanzar, cubrir todos los campos en la industria y demás. ¿Sí? Entonces, a buscar por ellos, en el artículo deberíamos ir más adelante, veamos si es que se encuentra. Eh, la discusión, Data Available Challenge, por ejemplo, aquí. Desafíos y oportunidades para el futuro. Entonces, el autor, en este caso, veamos si hay una conclusión también, solo permítame limitaciones. Miren, limitaciones y conclusiones. Seguro, esto, limitaciones, es un ejercicio, es un texto argumentativo en donde presentó los hechos, pero luego ya los autores empiezan a dar sus criterios. Sí, y argumentado, por supuesto. Entonces, veamos las limitaciones antes que nada. Debido a la exclusión criteria usado mientras se ejecuta la recuperación de la investigación de identidad desde Electronic Database, ¿sí? Aquí ya plantea una limitación en cuanto a su trabajo. Pensaba que era limitación en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial en la industria 4.0. Esto es posible que algunas publicaciones relevantes puedan haber sido dejado de lado en este estudio. Bueno, en este caso no manifiestan, esto es un texto, no sé, o mejor dicho, les dejo ahí, yo tengo ya identificado qué tipo de texto, pero esta frase, ¿qué tipo de texto sería, chicos? ¿Alguien? Argumentativo, ¿Por profe. qué sería, por qué argumenta aquí? ¿Quién me habló? Alfonso Montenegro. Alfonso, Gracias, Alfonso. Comentando el capítulo 6 de las limitaciones. Ujú. Entonces, dice que debido a la exclusión de los criterios que se usaron mientras, bueno, algo así, todavía no suelo traducir Está más bien, sí, muy sí. bien en inglés. Debido a la exclusión. Ajá. Claro, entonces yo lo tomo como argumentativo, por lo que dice, por lo que es posible que algunas publicaciones relevantes estén fuera para estudio, entonces siento que es como argumentación del capítulo 6 de las limitaciones. Vale, pero si te das cuenta, en este todavía no da un criterio, sino Para mí es expositivo. revela un hecho y después, seguro, argumentan o defienden por qué llegaron a este hecho. Efectivamente, este exclusivo, ojo, este párrafo, porque estamos dividiendo en trozos, este párrafo reveló un hecho, algo real y objetivo. Por ahí, por tanto, es expositivo, es expositivo. Yeah. This is esta particularidad true regarding the specific focus on the aquí industrial and solution in real industrial environment are recorded fueron incluidos en bases mencionadas en varios real environments. Acá más adelante seguro dará una caso dentro de la perspectiva. Además, la inclusión de artículos publicados en inglés language naturalmente implica la exclusión de non-English documentos posible. Miren, fíjate ahora, Alfonso, compara este texto, el texto, primer texto, con el segundo texto.
Además, la inclusión de artículos publicados solo en lengua inglesa naturalmente implica la exclusión de documentos que no estén en inglés y la posible contenidos y la posible relevancia contenidos en ellos. No sé si marcas ahí, Alfonso, la diferencia entre el primero que describió qué hizo y en el segundo ya argumentó por Sí, qué. sí, ya le entendí, profe. En este último párrafo está argumentando el porqué como que el porqué del problema de la explicación del primer párrafo, entonces. Exacto. Entonces, de eso se trata. ¿Qué les digo con esto? En nuestro texto, nosotros tenemos en los textos que vayamos leyendo y ya con una lectura crítica, identifiquen qué va a ser o el autor puede empezar con que ser expositivo y luego argumentativo. En un mismo párrafo, miren cómo va cambiando. No sé si queda clara la idea, chicos. ¿No? Sí. Ok, listo. Entonces, nosotros vayan familiarizándose con los artículos, porque acuérdense que el examen del segundo bimestre es escribir un artículo científico y ahí se va a valorar que lo que ustedes pongan, lo que ustedes escriban, si está en un texto, será un criterio de evaluar, ¿no? ¿En qué texto está escrito? ¿En un texto expositivo, argumentativo, descriptivo o narrativo incluso, que normalmente no está hecho para lo que es el entorno académico, pero podrían escribir y argumentar porque está escrito así, por supuesto, eso sí. Pero normalmente aquí vamos a verlo más en términos de un texto expositivo y en un texto argumentativo. Listo, chicos, eso era la idea de que vayan ya reconociendo y que más adelante escriban en función de lo que estamos viendo ahora, los tipos de texto, que vayan identificando y vayan, de momento no practicando, pero sí identificando dónde están. Después ya viene la producción, lo que nosotros podamos hacer. Listo, hasta ahí me quedo. No sé si tienen más preguntas en este punto. Respondo a las preguntas. Y si no, pues quisiera al azar elegir unos dos compañeros para que nos presenten sus trabajos de la lectura crítica que hicimos la semana anterior y sobre ellas identificar el texto, un par de textos nada más. No sé si hay algún voluntario, perfecto. Si no hay voluntarios, pues eh, nada, que los elijo al azar. Se nos fueron. No, no hay voluntarios. Y se siguen yendo, chicos. A ver, el tema de pedirles que trabajemos y todo no tiene un fin de castigar, ¿no? De penalizar, ¿sí? El objetivo es que vayamos clarificando los conceptos que vamos viendo, ¿sí? Y que quede en su trabajo, en el trabajo que pretenden hacer, pues que quede más claro y que lo puedan argumentar. Entonces, ese es el fin. Así que notas ni nada de eso no tiene nada que ver de momento. La otra semana ya haremos un ejercicio sobre este punto y, y tendrá una calificación. Así que lo que intento es que quede claro. Ese es el fin, chicos. No hay voluntarios. Elijo un número al azar, el 5, 1, 2, 3, 4, 5. Paul Andrés. Buenos días, ingeniero, le presento. Hola, Paul. ¿Le presento el artículo o los tipos de lectura que Si obtuve? puedes compartirlo en los dos, mejor, pero como tú quieras. En un lado, en la mitad de la pantalla, el artículo y en el otro lado lo que hiciste, esa lectura que hiciste y diferenciarlos entre los componentes sería mejor. Ya listo. Un ratito. Ujú. Me entró una llamada de la universidad. Ok, contesta, Ya. Paul. Contesta. No, ya le comparto. ¿Me permite compartir? Vale. Le habilita para compartir. Sí, que me olvido de esto. Ya está. Ahora está, Paul. Ahí se puede ver.
Vale, sí, perfecto. ¿Mm? Ya listo, entonces yo saqué de la, de la biblioteca del Elsevier. Mi tema escogí este tema de un modelo biomecánico de una prótesis de una pierna. Ya. Entonces, bueno, como lectura literaria saqué, como decía, las definiciones, los datos principales, ¿no? Muy Como bien. son que el robot facilita la rehabilitación, o sea, estas prótesis nos facilitan la rehabilitación para todas estas personas. También se explica, bueno, como objetivo es la explicación del desarrollo y la simulación de un modelo mecánico de una prótesis de piernas y caderas del ser humano. Ya. Ok. Bueno, se realizó dos modelos. El primero describe la interacción entre los cuerpos del robot y el segundo calcula la fuerza de reacción entre el pie y el suelo. Es totalmente cinemático esta explicación. Se diseñó el modelo de una prótesis inferior o exoesqueletos que ayudan a caminar y a realizar otras actividades musculares. También se realiza un cálculo del vector de fuerza de reacción entre el pie y el suelo. Presenta un modelo matemático de cada componente de la prótesis. También una propuesta para futuras investigaciones. Nos dice que es sustituir el resorte por un fluido controlable conocido como MRF, que puede cambiar o sea, de líquido a semisólido, permitiendo que el impacto sea más suave. Esta es, o sea, lo dejó para que se hagan futuras investigaciones. Sí, 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 eso es literal. Perfecto. Ajá. Vamos a la parte inferencial, lo que está implícito en el texto. Ujú. Nos dice que se analizan las variables como la velocidad, posición, impacto y balanceo, obteniendo las ecuaciones que nos permitan la simulación. Bueno, el objetivo dice que es realizar el modelaje dinámico del movimiento de una prótesis de pierna y cadera usando el software para su posterior diseño. Se usa las leyes de Newton para describir el comportamiento de cada momento del movimiento de la prótesis, como le había comentado, que es, o Ujú. sea, totalmente usando las ecuaciones cinemáticas y leyes de Newton. El software de MATLAB nos permite analizar señales de las ecuaciones del modelo dinámico de la prótesis usando las herramientas de MATLAB como Simulink, la gráfica de ecuaciones, las operaciones matriciales y la gráfica de señales. El modelaje de la marcha con sus distintas fases y ciclos en donde se tiene en cuenta la rigidez de las articulaciones. Ya. Ahí, antes de pasar a este, en el inferencial, ¿tú conoces algo de esta temática? Paul, ¿conoces algo de esta Eh, temática sobre, has hecho mm, una simulación, has hecho algún no, prototipo? Nada, no nada. solo leyendo de este artículo concluí Vale, perfecto. Ya, esto ya te esa da base. una idea de lo que es una introducción al tema. Entonces, y te pregunto esto Ajá. porque la inferencial normalmente se hace cuando ya conozco sobre el tema. Y diría yo, ¿por qué un ejemplo de una lectura inferencial podría ser, ¿por qué utilizó, por qué plantea este líquido NF algo? No me acuerdo ya. El de arriba, el que pusiste tú en la descripción, Sí, MRF. MRF. Ajá. ¿Por qué plantea esto y por qué no plantearse hacerlo con, qué sé yo, con plástico? Me invento que no es del fin de no es Ujú. técnico, es el fin de mi comentario. No, ¿por qué no hacerlo con plástico o con otro material que me permita que me dé las mismas características al que él me plantea? Entonces, si te das cuenta, no está ahí, pero con tu conocimiento, que es en este un conocimiento previo, con tu conocimiento ya empiezas a debatir sobre lo que él plantea. Otro ejemplo, ¿por qué utilizar MATLAB y por qué no utilizar Python si por MATLAB tengo que pagar? Ujú. ¿Sí? Entonces, no está ahí, pero con tu conocimiento ya te permite un poco, todavía no criticar, pero sí dudar de lo que él dice o replantearte el enfoque que le ha dado. Eso sería la idea del inferencial. Por eso en las diapositivas les ponía preguntas como, ¿qué pasaría si? ¿Qué significa? O ¿por qué sucedió esto y no aquello? Y cosas como eso. Que,
que te podrías preguntar conociendo un poco más sobre la temática. Eso sí, hay que reconocer, por eso les decía, algo que a ustedes les guste que van a tener que leer bastante. Listo. Eso en cuanto al inferencial. No sé si queda claro o tienes alguna Sí, ya duda, quedó más claro, me podría corregirle, sí, pero pero está ya lo bien. entendí ya. O sea, Ajá. de parte de lo que tú haces está bien. Ahora falta un poco debatir con el autor, ¿no? Ajá. Debatir, pero digo, no tienes al autor al frente, tienes que hacer lo posible. Entonces, debatir ante las ideas que ha planteado el autor en este trabajo. Ya. Y Yo, luego la lectura crítica. bueno, esto es más como una opinión, como decía la definición. Ajá. Puse que el objetivo del artículo se logró, se realizó el cálculo del movimiento completo de una prótesis de una pierna, tomando en cuenta el tiempo en el que se encuentra en contacto con el suelo y el momento que está oscilando en el aire. A mi parecer, faltó la parte del diseño de la prótesis, o sea, ya la parte de construir la prótesis en sí y las ecuaciones que rigen el comportamiento dinámico de la cadera, que no se tuvo en cuenta tampoco, solo se hizo o sea, de toda la pierna, pero también debería tomarse en cuenta desde la cadera. Muy bien. Ya, y Perfecto. las ecuaciones estuvieron claras, se usó adecuadamente los gráficos para explicar la cinemática de la pierna y al final se realizó la simulación en el entorno de MATLAB. Esto ayuda mucho a la construcción de la prótesis de la pierna. Perfecto. Muy bien, Paul. ¿Dudas? ¿Tal vez hubo? ¿O te fue fácil? Em, sí, un poco complicado hacerle del artículo con el que escogí, porque Sí, había tantas ecuaciones y así. al inicio también cuesta leer un artículo, ¿eh? Y este en español seguro facilitó tu trabajo. Luego en inglés también, pero en inglés vas a encontrar más información. Esa es la ventaja del idioma, de momento, de lo que tenemos. Listo. Gracias, Paul. Eh, ¿Alguien, algún otro compañero que quiera compartir? Bueno, me voy a elegir aleatoriamente. Un 8. Un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brian Alexander, ¿se encuentra? No. Sí, no. Siguiente, André Patricio. No, nada. Vamos con Melina Ibet, ¿se encuentra? Sí, qué buenas. Hola, Yes. Melina. ¿Puedes compartirnos tu trabajo? Ya, ya digo a mi compañero que comparta. Es que Ah, hicimos los dos, sí. muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, tres, pero bueno. ¿Por qué son tres? Solo dos, ¿no? Pablo y Melina. Sí, Máximo dos, ¿no? Bien. Ok. ¿Ustedes son de telecomunicaciones? Oh, automatización. No hice automatización. ya. Vale. Al ver 5G pensé que algo les interesaba la nueva tecnología 5G. Vale, chicos. Cuéntenme entonces, a nivel así, a breves rasgos, lo literal. Ya, bueno, no literal, lo que podemos encontrar directo en el resumen ya nos da de manera textual de qué es lo que va a tratar el artículo. Ya nos centra o sea, ya nos da la idea de qué es lo que trata. En este caso son de la comunicación en la industria 4.0. Ya. Ya asimismo, igual a lo largo del artículo vamos a ir encontrando donde el autor es literal, nos explica muchas cosas de manera explícita. Ya. Ya, de manera inferencial, hay una parte donde él nos da de manera, me acuerdo que en la clase nos decía que cuando el autor ya nos intenta orientar a la aplicación de una técnica. Eso es. Ujú. Entonces, me parece que es en esta parte que el autor ya nos intenta dar su como opinión de la utilización de esta técnica y cuáles son sus beneficios.
Y luego eso textualmente no lo pone en la conclusión. Me parece que no. No lo, vale. Mm, No, Inge, creo que no, porque en las... No, no, no. Se enfoca más en otra cosa, no me acuerdo. se enfoca en una arquitectura que dice que sería la ideal para la industria 4.0 con la integración de la 5G. Ya, norma, aunque abajo pone, un momento, Easter Oath, entonces que already conoce approach like, yeah, guys, así parecería, a breves rasgos, parecería que sí, ¿no? Que no, porque si hubiese sido directo, dijera esa tecnología, porque luego menciona varios enfoques. Ajá. Already know the approach like IRA, RAMI, Gaisa, ETSI. Robin Project do not offers una ajustable solución para esos problemas. Offers suitable solution for this problem. For this reason, we have developed a novel architecture specification tailored to the requirement defines internet. Basada en five layer approach, architecture allows the integration. Pero bueno, aquí ya dice explícitamente que no ofrecen ninguna de esas. Bueno, veamos lo que me dices. Ya, visto la conclusión, ¿cuál es tu parte inferencial? eh, o Pablo, Bueno, más o menos con los conocimientos que nosotros sí, sí. tenemos de comunicación en la industria, de manera inferencial nos intenta dar esta nueva arquitectura como una alternativa de comunicación en la industria, a medida de que se van integrando nuevas tecnologías, como en este caso que es la integración de la 5G, cómo puede beneficiar en la comunicación de la industria 4.0. Ya. Sí, aunque parecería ser, de lo poco que leo, que existen muchas opciones, pero GAIA X, no sé si se pronuncia ahí, o GAIA X, parecería que esa tecnología específicamente presenta mejor desempeño que las otras que compara. Tal vez no puede Así, ser. algo así hace, ajá. Por eso es lo que nos quiere orientar como a utilizar esa técnica. Eso, y luego complementarla bajo la deficiencia que tiene y lo dicen las conclusiones, ¿no? Ajá, por eso hace una como comparación con las diferentes técnicas que existen. Exacto. Perfecto. Entonces, eso sí, claro, menciónenle, si no dice explícitamente eso, es inferencial, claro. No, no dice que esa tecnología es la más versátil, útil y el adjetivo que quieran colocarlo, pero que sí resalta del resto, ¿sí? Eso parecería que dice el autor. Perfecto. Y a nivel crítico, Bueno, a nivel crítico, lo que yo entendí de esta parte es que el autor nos está dando esta técnica porque incluso en una parte textualmente nos dice que es una arquitectura novedosa y que que se va a adaptar específicamente a los requisitos de la industria 4.0. Entonces, de lo que yo puedo suponer es que el autor nos trata de transmitir este conocimiento, ¿no? En base a lo que él ha investigado y a medida que hace su análisis. ya. ¿Y qué te pareció el artículo? ¿Estuvo bien explicado? ¿No estuvo bien explicado? ¿Hay temas que quedan un poco sueltos, sin argumentación? No sé, ¿algún criterio en resumidas de este artículo? Eh, por esa parte yo creo que sí está completo porque incluso nos muestra varias gráficas de cómo sería la arquitectura, nos explica cómo sería todo el funcionamiento. Entonces, por esa parte yo creería que sí, porque Eso, sí encontré otro paper donde solo nos daba ideas y nada más. O sea, era eso, muy relajado por esa parte de algo más informativo, algo más científico que se trata, que es un artículo. perfecto. Perfecto, un poco la idea era eso, Pablo y Melanie. Melanie, ¿qué te pareció a ti el artículo? Para complementar un poquito, en el paper que nosotros encontramos se enfocaba muchísimo en una sola como plataforma o acceso donde nos daba los componentes,
nos daba también la seguridad del sistema, nos daba, pero solo se enfocaba en una sola. A pesar que en la conclusión nos dice que está dando como, o sea, que se centra mucho más en el, ¿cómo es este? En el concepto del RTM, que es un integrador 5G. Entonces, es mucho más en una sola plataforma, a pesar de que en la conclusión dice que nos da un concepto general de la integración de la 5G y la TSN. Ok, entonces, a ver, a juzgar por lo que me dices, parecería que a ti no te gustó mucho y que el autor sesga, a pesar de que no muestra la comparativa, el autor habla de varias técnicas, ¿es correcto? O sea, da como que alternativas nada más. De la que habla el paper es solo de uno, como le decía, Perfecto. de los componentes, de la seguridad, de lo que dijo Andrés, que Sí. nos daba hasta como que el prototipo del mismo. A mí me encantó eso porque hasta como nos facilita de esa manera, pero en la conclusión, las conclusiones sí no me gustó porque habla como que de forma general y dice que podemos como que también basarnos en la RAMI, que es la 4.0, nada más, las conclusiones nada más. De ahí el resto, sí, porque nos da facilidades un montón Ya. de comprender. Listo. Ok, gracias. Ese era el fin un poco del trabajo, chicos, de que ustedes empiecen a criticar de forma constructiva y para su aprendizaje los artículos que van leyendo. Sí, ese es uno de los fines. Además, ahora ya saben, un poco vamos ya adentrándonos de ese input que les decía, que ustedes hacen una lectura crítica. Ahora nos adentramos a reconocer, el objetivo de esta clase, reconocer cada uno de estos puntos y cómo el autor ha hecho la escritura. Sí, ni mal ni bien, simplemente criticar, ser críticos en esto y con razonamiento. Eso es lo que se les pide. Listo. No sé si alguien más quiere aportar algo, concluir, comentar. De mi parte, eso sería todo en cuanto a la clase. El trabajo que les pido que incluyan en este momento es en el trabajo que tienen ya hecho, ahora en ese incluyan un ejemplo de un texto argumentativo y de un texto expositivo. Sí, por ejemplo, lo que hicimos ahora en el ejercicio en clase. Nosotros vemos que, o el autor, cuando veíamos que da hechos, en esta sección o en este punto, en este párrafo, está declarando hechos, o incluso puede ser en una tabla, en una figura que ustedes consideren que es la que resume todo el trabajo, aquí está explicando los hechos de su trabajo. Y más abajo, pues identifique un texto argumentativo. Incluyan eso en este momento y suban el documento hasta las 23:55 del día de hoy. Ese sería el trabajo. Yo me quedo con las personas que tengan dudas, tengan inquietudes, me quedo a despejarlas. Si quieren pueden quedarse, si no pueden desconectarse, pero el trabajo está en estos 30 minutos. Hagamos eso, chicos, por favor. Ya habilito el enlace, en este momento me quedo habilitando el enlace para que trabajen en ello. Sí, no estaba grabando, chicos. Entonces, para finalizar, a los chicos que no se encuentran aquí, la explicación que les pedí, el trabajo que les pedía. En el trabajo anterior que hicieron ya una lectura crítico y analizando los componentes, los niveles literal, inferencial y crítico, ahora a ese trabajo incluyen un texto en donde ustedes encuentren, un texto de un artículo científico en donde encuentren la parte expositiva. Ponen texto expositivo del artículo, es esto, entre comillas, porque es de un artículo, no es textual lo que les pido que pongan. Y más adelante pongan texto argumentativo y coloquen el texto que ustedes identifican en el artículo en donde creen que es un texto argumentativo. Ese trabajo lo ponen en un PDF y lo suben. Hasta el día de hoy, a las 23:55 deberían subir. Eso es nada más, chicos. Si tienen una consulta, me quedo a despejar las consultas que tengan. Hice una consulta. Aparte de José, no te escucho muy bien, José. ¿Ahí me escucha, Inge? Mucho mejor. Sí. Ya.
Eso quería preguntar en la parte que es de los artículos, ¿solo ponemos la parte de la que era inferencial, crítico y todo eso, o también le ponemos del paper ahí? No, basta con la referencia que esté clara para que yo pueda acceder a través de la web y recuperarlo. Salvo sea un artículo que, no sé, no se me ocurre un libro que ha impreso que hayan leído ustedes, se tendrían que enviarme. Pero si está con acceso en la web, tranquilamente, solo me ponen el link, el nombre, los datos y me envían. Nada más, no hace falta el artículo. Bien, que gracias. Ok. Agradecería si me ponen el link del artículo, José, y eso para todos, ¿no? Que me pongan el link del artículo para no estarlo buscando también sería genial. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Hola Evelyn, sí, sí, te escucho. Yo quería solicitarle a ver si es que es posible que nos deje hasta mañana, porque hoy día en el sector donde yo vivo, a la 1 de la tarde se va a cortar el servicio eléctrico y eso nos comunicaron ayer. Vale, Y no nos van a dar la luz hasta mañana, no tengo hay entendido. problema. Pues sí, sí, por supuesto, ante esa situación está bien, de acuerdo. Mañana a las 23:55, hasta mañana a las 23:55. Ok, muy amable. De nada, Evelyn. Y que disculpe, eso lo de un artículo. Solo, sí, 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 basta con un artículo, aunque yo les envié a leer dos, al menos dos creo que era, ya no me acuerdo el número, pero este trabajo envíenlo de un artículo. ¿Mm? Pero recuerden que tienen Gracias. que seguir leyendo, ¿no? Eso sí, como dato. Ya está. Listo, chicos, está colocada la tarea hasta el día de mañana, que pueden presentarlo hasta el día de mañana. La tarea uno, lectura comprensiva y tipos de texto, dentro de la unidad uno, introducción a la escritura académica. Listo. Eso es todo por mi parte, chicos. Si tienen, insisto, si tienen alguna duda, me quedo a despejar la duda y si no, pues ya a seguir trabajando, chicos. Quien quiera puede desconectarse a seguir trabajando. Yo me quedo aquí un momento más y me comentan las dudas. Dije otra Disculpe. consulta. José, dime. De la parte de los ejemplos de los textos expositivo y argumentativo, ¿le podemos hacer una captura o sea, donde se encuentra esa parte del texto o tenemos que transcribir? Que esté legible y ya está bien. Sí, porque es algo muy puntual, ¿no? Ajá, Bien, dije, gracias. ok. ¿Alguien más me quería comentar?